Hola amigos, ¿qué tal? Soy Anon Márquez, bienvenidos a este proyecto Autores al Anochecer. Y como sabrán y ya habrán leído, estamos en Zona Misterio y presentamos Demonios o Parálisis del Sueño. La verdad no quisiera ser tan tedioso este podcast y llenarlos de palabrerías innecesarias o de información, pero empezaremos relatando brevemente lo que es un parálisis del sueño. Me supongo que la mayoría que estén escuchando este canal pues habrán sentido en algún momento un terrible desfasamiento de su mente o de su cuerpo, alguna voz o algún miedo irracional al momento de caer en el sueño profundo, o quizá alguna presencia encima de ustedes que no te deja moverte, que te paraliza, que te estruja de miedo e impotencia, o como dicen coloquialmente, bueno, como decimos los mexicanos, se te sube el muerto. Pero eso tiene una explicación según los científicos. Así es, parálisis del sueño. Según el doctor Moya, neurólogo especialista en trastornos del sueño, es cuando cuando uno se despierta de forma incorrecta. Consiste en que se entrelazan algunos estados de conciencia distintos, como si estuviéramos despiertos, semidormidos o dormidos. Es específicamente que tu cerebro está durmiendo, pero tu cuerpo no. Cuando duermes pasas por algunas etapas, 1, 2, 3 y así. Y el nivel de conciencia es cada vez mayor. Se le denomina sueño no REM. Así va avanzando tu sueño de ligero a profundo hasta llegar a su punto máximo, donde todos tus músculos están paralizados menos el de los ojos y el sistema respiratorio. Así es como aún dormido tu cerebro te disfraza algunas circunstancias que podríamos denominarlas paranormales. Pero aquí es donde entra el misterio. ¿Serán demonios o fantasmas los que de verdad están en tu habitación? Que quizás te vigilan en tus noches. Ahí a un ladito de tu cama. Qué miedo, ¿no? Y con este grado de conciencia de tu cuerpo, alma y mente es como de verdad podemos verlos. O pues, como dicen los neurólogos, de verdad sí es un parálisis del sueño. Y tu mente, como es tan inteligente, pues logra disfrazar todo eso que sientes. Quise indagar mucho en traerles alguna historia de misterio que pues les interese. Y pues no encontré, ya había muchos podcasts y muchas historias con este tema. Pero me puse a pensar y después de darle tantas vueltas, pues dije voy a contar mi historia. Algo que no me había atrevido a hacer en muchos videos en mi propio canal y ahora pues que se me dio la oportunidad de estar aquí en Autores al Anochecer. Pero pues la pensé y sí, se las conté. Yo crecí en Chihuahua, México, en una colonia pues ya vieja, abajo de un cerro que se llama Cerro Coronel. Aquí en mi colonia eran ladrilleras y según historias de cuando vinieron mi familia pues a hacer y a levantar esta casa, aquí se ejecutaba gente. Pues como les comento, es una colonia ya muy vieja. Y la verdad pues siempre he sentido esa presencia aquí en mi hogar. Pero pues era demasiado pequeño como para darme cuenta de lo que de verdad pasaba. En alguna ocasión he platicado con amigos en fiestas, en reuniones, y siempre pasa que comentan, en la casa de mi tía, en la casa de mi abuela, en la casa de mis padres, se aparece una niña, se aparece un anciano. No sé por qué siempre dicen es una niña o es un anciano, como si pues diera más miedo. La verdad a mí todos los fantasmas me dan miedo. Pero yo digo, si supieran de verdad cómo es vivir en una casa donde de verdad se aparecen cosas. Pues para empezar no se puede explicar. No hay una forma de explicarlo del por qué o qué es lo que se aparece. Desde niño siempre he vivido con ese miedo. Y ahora de grande pues ya lo he sabido superar un poco mejor. Cuando estábamos pequeños, yo crecí nada más con mi mamá y con mis hermanas. Tengo 2 hermanas mayores. Estábamos pequeños y de repente en la noche se escuchaba algún ruido. Se escuchaba alguna voz o un grito o un silbido. Siempre silbaban. Y mi mamá pues como toda madre protectora pues siempre inventaba que era el ruido de las paredes, que era
un aire que entró por la ventana e hizo que se cayera algo, o simplemente un silbido que se escuchó de la parte de afuera. Pero pues yo en mi interior sabía que era algo que ni ella misma podría explicar. Y la verdad pues le agradezco, pues imagínense, pues es tu mamá y tiene que protegerte. Ya pues ya de grandes ya nos explicó que pues sí, que era algo. Nunca le pusimos nombre ni nunca sabíamos en verdad qué fue, pero siempre fue algo. Y pues sí se lamentó mucho por no sacarnos a tiempo de esta casa. Y siempre viví con este miedo. En ocasiones dormía con todas las, ya cuando, ya más de grandecito, que empecé a crecer, pues ya tuve yo mi propia habitación. Y dormía con todas las cobijas tapadas, aunque hiciera un calor terrible. Esa era mi manera de protegerme. Siempre he tenido problemas para dormir. Y pues es por lo mismo que desde niño he tenido ese miedo. Y la familia, pues la verdad, siempre había historias de qué era de ese algo que se parecía aquí en la casa. Y de niño pues siempre fui esquivando todas esas historias para que no me traumaran. Y en muchas ocasiones pues lo viví. Recuerdo una ocasión que estábamos yo y mi primo. Vino a visitarme, él y su mamá. Estábamos en la sala de mi casa. Y ya pues era hora de dormir. Y yo pues la verdad dormí en mi cama y él le tocó dormir en el sillón junto con su mamá. Unos sillones grandes obviamente. Y a mitad de la noche yo estaba tapado. Tenía un miedo que pues la verdad no sé cómo explicarlo porque no había ruido, no había sombras, no había algo que me dijera que ese algo, valga la redundancia, estaba ahí. Y mi primo a mitad de la noche se soltó gritando, pero un grito ensordecedor, como si hubiera tenido alguna impresión. Recuerdo que gritó y pues todos nos despertamos. Yo la verdad ya sabía por qué había gritado. Bueno, lo presentía. Pero no me quise mover. Me quedé ahí abajo de las cobijas. Mi mamá se acercó a mi tía y junto con él empezaron a rezar. La verdad ahí fue cuando algo cambió y pues me hizo entender que de verdad, después de tanto tiempo negándolo, pues sí había algo ahí en la casa. Los años siguieron pasando y las anécdotas aumentaban. Mis parálisis del sueño eran a veces seguidas y a veces se prolongaban con periodos de 1 o 2 años, pero siempre estaban ahí. Hasta que un día el misterio se hizo mayor. Recuerdo que tenía alrededor de 18, no mentira, tenían 19 o 20 años. Estaba en mi recámara y en mi recámara era donde más había actividad. Recuerdo que estaba dormido. La puerta estaba cerrada. Y empecé, como en muchas ocasiones, con digámoslo entre comillas, parálisis del sueño. A veces sabía cómo lidiar con él y despertar, pero a veces sí necesitaba la ayuda de alguien. Yo en mi inconsciencia hacía ruidos para que viniera alguien de mis familiares a despertarme. A veces lo lograba o a veces lo lograba yo mismo. Pero así era siempre, lograba sortearlo. En esta ocasión recuerdo que estaba dormido, hacía calor, estaba solo con una sábana, tenía todas las luces apagadas. Mi casa es grande, de esas casas grandes y viejas. Estaba dormido y empecé con este miedo que invadía todo mi cuerpo. Un miedo petrificante. Y pues yo decía, ¿cómo podía zafarme de este miedo? Si en verdad nunca vi nada. Nunca escuché nada tan fuerte que me hiciera tener este miedo tan potente.
Y en el parálisis logré ver a una persona que abrió la puerta así como película de terror de Hollywood. Abrió la puerta y le vi las manos. No era una persona humana, obviamente. Entró, se paró enfrente de mí. Enfrente de mi cama había una pared con un Cristo. En mi casa, siempre hemos sido muy, muy católicos. Estaba ese Cristo que mi mamá había puesto en mi habitación. Y se difuminó y se empezó a ver la silueta de ese algo. Se los describiré. Era de baja estatura. Tenía unos brazos largos y gruesos. Tenía una cara muy pequeña y unos cuernos muy pequeños. Tenía una cara, pues la verdad no sabría cómo explicarla, así de animal o de espectro, pues una cara fea. No decía nada, solo respiraba, solo lograba escuchar la respiración. Y yo con el miedo pues que me paralizaba, no podía ni siquiera rezar para que desapareciera. Así es como yo hacía que desapareciera mi miedo o mi parálisis cuando me daba. Pero en esta ocasión no podía, se me había olvidado todo. Estaba ahí inconsciente. Empecé a hacer ruidos y a gemir para que viniera alguien a despertarme. Pero ahí fue cuando mi mente o el demonio empezó a jugar conmigo. Fue algo que la verdad he contado a muy, muy pocas personas. Empecé a ver imágenes religiosas en mi mente. Y me decía una voz, fue la primera vez que escuché una voz y me decía que esos dioses, esas vírgenes a los que yo pues siempre crecí con ellos, lloraban por mi culpa, que era mi culpa el que ese algo estuviera ahí, que me estuviera atormentando. La verdad, yo estaba despierto, se los puedo jurar. Yo estaba despierto y deseaba que eso pues acabara en algún momento. Era una tortura para mí el ver esas imágenes y el escuchar el porqué, que no se los diré, pero aquel porqué lloraban que yo los hacía llorar. Y de repente creo que lancé un grito porque alguien vino a despertarme. Él logró abrir la puerta. Yo estaba en shock, tenía mucho miedo. Logró abrir la puerta y me abrazó y me dijo que la disculpara por nunca haberme sacado de ese hogar ni de esa casa, haberme sacado de, pues eso, de ese algo que desde niño nos atormentaba. Yo al día siguiente hice mis maletas y me fui. Recuerdo que me fui a Parral, Chihuahua, donde me siguieron pasando algunas cosas que después les contaré. Y ahí es cuando entra mi misterio y mi interrogante. ¿De verdad son fantasmas o demonios? ¿O de verdad es nuestra mente que nos hace jugadas de estas? Pero pues como persona católica he logrado sustentarme hasta el día de hoy. Sigo viviendo en la misma casa, en la misma habitación. He logrado sustentarme con la fe que tengo en Dios. Y espero les haya gustado este podcast tan extraño. Espero les haya gustado, y si alguien ha tenido algo parecido a lo mío, espero que dejen algún comentario en la parte de abajo, se contacte conmigo. Mi nombre es Alan Márquez, me pueden seguir en Facebook como Alan Márquez. Y pues me despido de ustedes, espero y puedan dormir esta noche y no tengan algún demonio ahí en su habitación. De parte de Autores del Anochecer, Alan Márquez. Gracias. Y antes de irte, suscríbete a nuestro canal, dale like si te gustó, comenta qué te pareció este video y toca la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subimos un video nuevo. ¡Hey! Ya te dieron las nuevas apps de Outlook Producciones y Autores al Anochecer. Descárgalas haciendo clic en el enlace en la descripción.